En un valle escondido entre montañas y bosques eternos, el sol iluminaba las tierras de la Hacienda del Encanto, con un fulgor que confería un aura de magia a cada rincón. Era el año 1865, una época en la que las normas sociales pesaban sobre los hombros de cada hombre y mujer como cadenas invisibles. Sin embargo, también era un tiempo en el que el corazón, indomable y valiente, encontraba formas de desafiar lo imposible. La historia comienza con la llegada de Amelia Santillán, una joven de espíritu libre, pero atrapada por las rígidas expectativas de su familia. Amelia era conocida en el valle por su belleza, con cabellos que brillaban como el oro bajo el sol y ojos que reflejaban la profundidad de los cielos antes de una tormenta. Sin embargo, su vida no era suya. Estaba prometida sin amor a un anciano terrateniente, una alianza que aseguraba la prosperidad de su familia, pero que la condenaba a una vida de sumisión y tristeza. Una tarde, cansada de los preparativos de su propio casamiento, Amelia decidió huir momentáneamente de las paredes que la asfixiaban. Montó su caballo, Azabache, y cabalgó hacia los confines del valle, lugar donde podía sentir el viento acariciar su rostro y olvidar, aunque solo fuera por un instante, las cadenas que la ataban. Azabache, sintiendo la libertad de su dueña, aceleró el paso hasta que el mundo se convirtió en un borrón de colores y sonidos. Fue en medio de esa carrera desenfrenada que el destino intercedió. Un sonido repentino, una rama caída o tal vez un simple capricho del azar hizo que Azabache se sobresaltara y desbocara. Amelia, desprevenida, perdió el control y en un instante se encontró volando por el aire. El mundo giró y en un parpadeo cayó al suelo, aterrizando en una mezcla de hojas y barro, su vestido blanco empapándose de tierra. A cierta distancia, observando la escena con una mezcla de sorpresa y preocupación, estaba Rafael Montenegro. Un hombre de origen humilde, pero de corazón honesto y alma apasionada. Rafael había visto el caballo correr y el vuelo de Amelia desde su modesto taller de carpintería, escondido entre el bosque. Sin dudarlo, corrió hacia ella, su corazón latiendo con fuerza mientras atravesaba el terreno. Al llegar junto a Amelia, Rafael se arrodilló en el barro y con una voz que intentaba ser más calmada de lo que sentía, le preguntó si estaba bien. Amelia, todavía aturdida pero sin heridas graves, se incorporó lentamente, encontrando en los ojos de Rafael una mirada de preocupación sincera y bondad inusitada. En ese instante, bajo el cielo del valle, nació un vínculo tan puro como inesperado. Amelia le agradeció a Rafael por su ayuda y, aunque su vestido estaba arruinado, su espíritu se sentía renovado por la aventura y la inesperada conexión. Rafael, por su parte, ofreció acompañarla de vuelta a la hacienda, asegurándose de que llegara sana y salva. Mientras caminaban juntos, compartieron historias y risas, descubriendo en el otro un refugio de comprensión en un mundo lleno de expectativas. Sin embargo, ambos sabían que el amor que comenzaba a florecer entre ellos era imposible. Amelia pertenecía a una clase social que jamás aprobaría su relación con un simple carpintero, y las habladurías del pueblo podrían destruir no solo su reputación, sino la vida de Rafael. Pero en el silencio de aquel paseo y en las miradas que intercambiaban, algo más fuerte que las normas sociales comenzó a crecer. La esperanza de que quizás, solo quizás, el amor podría encontrar un camino. Al llegar a la hacienda, Amelia le agradeció nuevamente a Rafael y con una sonrisa que prometía futuros encuentros se despidieron. Rafael, al regresar a su taller, no pudo evitar sentir que algo en su vida acababa de cambiar para siempre.
Amelia, por su parte, se refugió en su habitación, su corazón latiendo con una emoción que nunca antes había conocido. Queridos oyentes, ¿desde dónde nos están escuchando? Nos encantaría saber desde qué parte del mundo siguen esta historia de amor y destino. No olviden suscribirse al canal para no perderse el desenlace de este apasionante romance prohibido. Nos vemos en el próximo capítulo lleno de emoción y sorpresas. En los días siguientes a su encuentro, Amelia no podía dejar de pensar en Rafael. En su mente revoloteaban imágenes de su sonrisa franca y la calidez de sus ojos, que parecían siempre dispuestos a comprenderla. Sin embargo, debía recordar constantemente las enseñanzas de su madre, quien le había inculcado desde pequeña que el amor no era más que una ilusión pasajera, una distracción de las realidades que la vida imponía a las mujeres de su posición. En la hacienda El Encanto, las preparaciones para el matrimonio de Amelia continuaban a toda prisa. Su madre, doña Elvira Santillán, era una mujer de fuerte carácter y férrea voluntad, cuyo único objetivo era asegurar que su hija se casara con don Federico Almont, el acaudalado terrateniente que prometía no solo seguridad, sino también prestigio a su familia. Amelia, sin embargo, sentía que cada preparativo era un ladrillo más en la prisión dorada que se estaba construyendo a su alrededor. Un día, mientras paseaba por los jardines de la hacienda, intentando ordenar sus pensamientos, Amelia se encontró con su hermano menor, Tomás, un muchacho de apenas 12 años, pero de mirada perspicaz. Al ver a su hermana perdida en sus pensamientos, Tomás se acercó con la curiosidad propia de su edad. «Hermana, ¿por qué estás tan seria? Hoy es un día hermoso». La voz de Tomás la sacudió de su ensimismamiento, y ella, sonriendo con ternura, le respondió: «Oh, Tomás, hay tantas cosas en mi cabeza. A veces siento que el mundo es demasiado grande y complicado». Tomás, sin vacilar, le preguntó sobre Rafael, pues había oído rumores de un joven carpintero que había salvado a su hermana. Amelia, sorprendida por la pregunta, intentó desviar la conversación, pero la insistencia de Tomás y su inherente capacidad para percibir la verdad la llevaron a confesarle que aquel encuentro había sido un rayo de luz en medio de sus días grises. Tomás, con el ímpetu de su juventud, le sugirió que viera a Rafael nuevamente, convencido de que en los ojos de su hermana había vislumbrado un brillo que hacía tiempo no veía. Esa misma tarde, decidida no dejarse vencer por el miedo, Amelia ideó un plan para encontrarse con Rafael. Con el pretexto de recoger flores para adornar la hacienda, se escabulló hacia el bosque, el único lugar donde sentía que podía respirar libremente. Allí, bajo la sombra de los imponentes árboles, buscó el sendero que recordaba haber recorrido junto a Rafael aquel día. Cada paso que daba era una mezcla de ansiedad y emoción. Al llegar al taller de Rafael, en medio del claro del bosque, se detuvo un momento para contemplar la estructura sencilla, pero acogedora. El sonido de un martillo resonaba rítmicamente, y al acercarse, vio a Rafael concentrado en su labor. La imagen de él, trabajando con dedicación, le hizo comprender que había encontrado en él no solo a un salvador, sino a un espíritu afín, alguien que entendía la belleza y el valor de las cosas simples. Rafael, al percibir su presencia, levantó la mirada y al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía hecha de pura felicidad. «Amelia», dijo, dejando de lado su herramienta, «¡qué sorpresa verte aquí!». Amelia, respondiendo a su bienvenida con una sonrisa tímida, le explicó que había venido a agradecerle nuevamente y quizás a ver si podían continuar la conversación que tanto había significado para ella.
Durante horas, bajo el dosel de hojas que filtraban los rayos del sol, hablaron sobre sus sueños, sus miedos y los mundos tan diferentes que habitaban. Rafael le contó sobre su infancia en el valle, su pasión por la carpintería y el amor por la naturaleza que lo había mantenido siempre cerca de aquellos bosques. Amelia, por su parte, compartió las presiones que sentía como hija de una familia influyente y su deseo de ser más que un simple peón en el juego de alianzas familiares. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, creando un espectáculo de colores en el cielo, ambos sabían que debían regresar a sus respectivas vidas. Sin embargo, en ese pequeño refugio que habían compartido, sus almas se habían encontrado de una manera que ninguno de los dos podía ignorar. El tiempo y el espacio se desvanecían cuando estaban juntos, y aunque sabían que lo que sentían era prohibido, también era inevitable. Amelia se despidió de Rafael con la promesa de que se volverían a ver, y al regresar a la hacienda, sintió que llevaba consigo no solo un recuerdo, sino la certeza de que su vida había cambiado para siempre. Sabía que enfrentaría desafíos y que las decisiones que tomaría podrían destruir el delicado equilibrio de su mundo, pero en su corazón guardaba la esperanza de que el amor verdadero tuviera la fuerza para superar cualquier obstáculo. Queridos oyentes, recuerden suscribirse al canal para continuar siguiendo esta historia de amor que desafía las convenciones de su tiempo. No querrán perderse el próximo capítulo, donde más secretos serán revelados y las emociones estarán a flor de piel. ¡Hasta la próxima! En las semanas que siguieron a su último encuentro con Rafael, Amelia vivió en un estado de expectación y angustia. Era como si un velo invisible hubiese caído sobre su vida, haciendo que todo lo que antes parecía seguro y ordenado ahora estuviera imbuido de un caos silencioso. Su corazón, que latía con una insistencia desconocida, la llevaba a los límites de la cordura cada vez que pensaba en Rafael, en su sonrisa, en la bondad de sus ojos. A pesar de la constante actividad en la hacienda por los preparativos de la boda, Amelia encontraba pequeños momentos para escabullirse al bosque. Allí, en el refugio del taller de Rafael, encontraba paz y un sentido de pertenencia que le era negado en su propia casa. Cada encuentro clandestino con Rafael se convertía en una fuente de fortaleza y consuelo para ambos. Sabían que lo que tenían era frágil, un secreto que debía ser protegido a toda costa, pero también sabían que era real, tan real como el aire que respiraban y la tierra que pisaban. En uno de esos días, mientras Amelia se dirigía al taller, un pensamiento la tomó por sorpresa. ¿Y si alguien, algún criado o vecino curioso, los había visto juntos? La sola idea de que sus encuentros pudieran ser descubiertos hizo que su corazón se acelerara de miedo. Sin embargo, cada vez que cruzaba el umbral del bosque y divisaba la figura de Rafael, esos temores se desvanecían como la niebla en la mañana. Rafael siempre sabía cómo hacerla sentir a salvo. El día en que Amelia decidió abrirle su corazón a Rafael, más allá de las palabras cautas y miradas furtivas, el cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con una tormenta. A pesar de ello, ella caminó decidida hacia el taller, con la firme resolución de que, pasara lo que pasara, Rafael debía saber cuánto significaba para ella. Al llegar, encontró a Rafael esperándola en la pequeña veranda, su rostro iluminado por una luz interior que ninguna nube podría oscurecer. «Rafael», comenzó Amelia, su voz temblando ligeramente, «hay algo que debo decirte».
Rafael, al percibir el tono solemne en sus palabras, dejó de lado lo que estaba haciendo para concentrarse completamente en ella. Sé que lo que estamos haciendo es peligroso, continuó Amelia, pero también sé que nunca he sido más feliz que cuando estoy contigo. No puedo imaginar mi vida sin ti. Quiero que sepas que te amo, a pesar de todo, a pesar de lo que pueda suceder. Rafael, conmovido por su confesión, tomó sus manos entre las suyas. Amelia, dijo con voz firme, yo también te amo. Desde el primer momento en que te vi, supe que había encontrado a alguien especial. Estaré a tu lado, pase lo que pase. Este amor es más fuerte que cualquier obstáculo que el mundo pueda interponer entre nosotros. En ese instante, el primer trueno resonó en la distancia, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a la intensidad de sus sentimientos. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego con más fuerza, empapando el mundo que los rodeaba. Sin embargo, ni siquiera la tormenta pudo apagar el fuego que ardía entre ellos. Bajo la lluvia, se abrazaron, sellando su promesa de amor con un beso que contenía la fuerza de todo lo que habían compartido. Después de esa tarde, Amelia regresó a la hacienda con una nueva determinación. Sabía que debía enfrentar su destino con valentía y que, aunque su camino estaba lleno de incertidumbres, tenía a Rafael a su lado. Sin embargo, esa confianza se vio puesta a prueba más pronto de lo que hubiera querido. Unos días después, mientras Amelia se encontraba en el salón principal de la hacienda, arreglando las flores con las que había regresado de uno de sus encuentros con Rafael, escuchó el sonido pesado y autoritario de pasos acercándose. Era su madre, doña Elvira, con una expresión de desaprobación que Amelia conocía demasiado bien. Amelia, comenzó su madre sin preámbulos. He oído rumores preocupantes sobre ti. Dicen que has estado ausente con frecuencia y me pregunto qué es lo que tienes tan ocupado tu tiempo. Amelia, sintiendo el peso de la acusación implícita, tomó un momento para responder. Sabía que tenía que ser cuidadosa, pues cualquier palabra dicha a la ligera podría desencadenar una serie de eventos que no podría controlar. «Madre», contestó con la voz más controlada que pudo reunir. «He estado en el bosque, buscando un momento de tranquilidad». Los preparativos de la boda han sido abrumadores y necesito tiempo para mí misma. Doña Elvira la observó con escepticismo, pero antes de que pudiera continuar con su interrogatorio, un sirviente entró en la sala con una nota en mano que entregó a Amelia con cierta urgencia. La nota, escrita con letra apresurada, era de Rafael. La leyó rápidamente bajo la mirada vigilante de su madre. «Amelia, nos han visto. Un vecino ha contado lo nuestro a tu familia. Debemos hablar». El corazón de Amelia dio un vuelco. Sin más tiempo para pensar, se volvió hacia su madre con la nota aún en la mano. «Disculpa, madre, pero debo irme. Algo urgente ha surgido». Sin esperar una respuesta, salió de la habitación, su mente ya maquinando cómo resolver el nuevo problema que se avecinaba. Mientras cruzaba los pasillos de la hacienda, Amelia comprendió que el tiempo se agotaba y que su secreto estaba en peligro. Cada paso que daba parecía acercarla más a un precipicio del que no había retorno. Pero también sabía que no podía retroceder. El amor que sentía por Rafael era más grande que cualquier miedo y estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier consecuencia para protegerlo. Queridos oyentes, ¿qué harían ustedes en el lugar de Amelia? ¿Arriesgarían todo por amor?
Dejen sus pensamientos y asegúrense de suscribirse al canal para no perderse lo que sigue en esta intensa historia de pasión y peligro. Nos vemos en el próximo capítulo para descubrir cómo enfrentará Amelia este nuevo desafío. El sonido de los cascos del caballo de Amelia resonaba con urgencia a través del sendero del bosque, cada golpe en el suelo contando los latidos acelerados de su corazón. Las palabras de la nota de Rafael se repetían en su mente como un eco incesante, llenas de advertencia y necesidad. Sabía que el momento que había temido estaba finalmente sobre ellos. El secreto que habían guardado con tanto esmero había sido descubierto y ahora se enfrentaban a las inevitables consecuencias. Mientras cabalgaba hacia el claro donde sabía que Rafael la esperaría, su mente revolvía posibilidades, todas entremezcladas con el miedo de lo desconocido. ¿Quién los había visto? ¿Hasta dónde había llegado el rumor? La incertidumbre se mezclaba con la determinación de proteger lo que más amaba. En el fondo de su ser, Amelia sabía que no estaba sola en este enfrentamiento. Rafael estaría a su lado, como siempre lo había estado desde aquel primer encuentro en el barro, cuando el destino los unió de una manera que nadie podría entender. Al llegar al taller, Rafael la estaba esperando. Había una mezcla de tensión y resolución en su postura, y al verla, dejó caer las herramientas y caminó hacia ella con pasos rápidos y decididos. Amelia desmontó apresuradamente y corrió a su encuentro. Apenas se detuvieron para mirarse a los ojos antes de que ella cayera en sus brazos, buscando en su calidez un refugio del caos que los rodeaba. Amelia, murmuró Rafael contra su cabello, con la voz cargada de emoción y preocupación. Tenemos que tomar una decisión. No podemos seguir así, escondiéndonos. Si nos han visto, pronto todos sabrán sobre nosotros. Las palabras de Rafael eran un recordatorio doloroso de la realidad que enfrentaban. Amelia se separó lo suficiente como para mirarlo a los ojos, esos ojos que siempre le habían transmitido seguridad y amor incondicional. «No quiero perderte», susurró, su voz quebrándose ligeramente. «Pero Rafael, ¿qué podemos hacer? Mi familia no lo entenderían, y tú podrías salir lastimado». Rafael asintió, consciente del riesgo. «Lo sé, pero tal vez sea el momento de hablar con ellos, de hacerles entender que esto no es solo un capricho, es amor, Amelia, y es real». Al escuchar esas palabras, Amelia sintió una oleada de coraje. Sabía que Rafael tenía razón. A pesar del miedo que sentía, también sabía que no podían seguir viviendo en las sombras, ocultando lo que era la verdad más clara de sus vidas. Tomando una decisión, ambos se sentaron en el banco de trabajo de Rafael, el lugar donde tantas veces habían compartido sueños y secretos. Allí comenzaron a trazar un plan. Amelia debía hablar primero con su hermano Tomás, quien siempre había sido un aliado cercano, un confidente que entendía su alma más que nadie en la familia. Quizás, con su ayuda, podrían encontrar una manera de suavizar el golpe que seguramente sería para su madre. Mientras discutían los detalles, la lluvia que había comenzado a caer más temprano se intensificó, envolviendo el taller en un manto de privacidad que parecía protegerlos del mundo exterior. Esa misma tarde, al regresar a la hacienda, Amelia buscó a Tomás. Lo encontró en su habitación, absorto en un libro de aventuras, su mente joven siempre ansiosa por escapar hacia mundos de fantasía. Al verle entrar, Tomás la saludó con una sonrisa que se desvaneció al notar la seriedad en el rostro de su hermana. «Tomás», empezó Amelia, cerrando la puerta tras de sí para asegurarse de que no serían interrumpidos. «Necesito tu ayuda. Algo importante ha pasado y no sé si podría hacerlo sin ti».
Tomás, dejando a un lado su libro, la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿De qué se trata, Amelia? Sabes que siempre estoy aquí para ti. Amelia se acercó a él y le contó sobre Rafael, sobre cómo él había sido más que un amigo, un salvador y un compañero en las semanas que habían compartido. Le habló de los rumores que ahora los amenazaban y del plan que habían concebido para intentar que su familia entendiera la sinceridad de sus sentimientos. Tomás la escuchó en silencio, su cara pasando de la sorpresa a la comprensión. Al final asintió con decisión. «Lo haré», dijo con una madurez que parecía superar sus años. «Hablaré con mamá, le haré entender que esto es importante para ti. No te preocupes, Amelia, no estás sola». Con un renovado sentido de esperanza, Amelia abrazó a su hermano, agradecida por su apoyo incondicional. Sabía que la conversación con su madre no sería fácil, pero con Tomás de su lado, el peso parecía un poco más llevadero. Esa noche, mientras la lluvia continuaba su danza sobre los techos de la hacienda, Amelia se preparó para el desafío que se avecinaba. Su amor por Rafael había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Y aunque el camino era incierto, estaba lista para enfrentarlo con todo lo que tenía. Queridos oyentes, ¿cómo creen que reaccionará doña Elvira ante la verdad que Amelia está a punto de revelar? El amor puede superar muchas barreras, pero a veces los obstáculos son más grandes de lo que podemos imaginar. No olviden suscribirse al canal para seguir cada giro de esta apasionante historia de amor y desafío. Los esperamos en el próximo capítulo, donde las emociones estarán al límite y los corazones se pondrán a prueba. La mañana siguiente amaneció con un aire de tensión latente en la hacienda El Encanto. Amelia se despertó al primer rayo de sol, decidida a llevar a cabo el plan que había ideado junto a Rafael y Tomás. La conversación que tendría con su madre sería un evento crucial, y aunque la perspectiva la llenaba de un miedo silencioso, sabía que no podía echarse atrás. Había llegado el momento de enfrentarse a las convenciones que la aprisionaban y luchar por el amor que había encontrado. Con cada paso que daba hacia el salón principal, sentía el peso de la incertidumbre como un manto sobre sus hombros, pero se consolaba con la certeza de que Rafael estaba a su lado, al menos en espíritu. Tomás, fiel a su promesa, ya había tenido una conversación preliminar con doña Elvira. Al ingresar al salón, Amelia lo encontró sentado al lado de su madre, quien la observaba con una mirada desinfrable. «Amelia, tu hermano me ha contado algo bastante inusual sobre ti», comenzó doña Elvira. Su voz firme pero contenida. Amelia respiró hondo y se acercó, sentándose frente a ellos. «Madre», dijo con la voz más estable que pudo reunir, «he venido a hablar sobre Rafael Montenegro. Sé que has oído rumores y quiero que sepas la verdad directamente de mí». Doña Elvira cruzó las manos sobre su regazo, su mirada fija en la de su hija. «Continúa», animó, aunque había una rigidez en su postura que indicaba que no iba a ser una conversación sencilla. Amelia, reunida de coraje, relató cómo había conocido a Rafael, cómo él había sido un faro de esperanza en su vida y cómo, a pesar de las diferencias sociales y económicas que los separaban, el amor que sentía por él era genuino y profundo. «Puedo entender que esto sea difícil de aceptar», añadió, enfrentando la tormenta que veía formarse en los ojos de su madre. «Pero no puedo continuar viviendo una mentira. Rafael es todo lo que he querido. Es amable, honesto y me hace feliz de una manera en la que nunca había sido». Tomás, viendo la dureza en el rostro de su madre, intervino. «Mamá, he conocido a Rafael. Es un buen hombre.
Sé que esto no es lo que planeaste para Amelia, pero a veces las cosas más bellas se encuentran en lo inesperado. La conmovedora defensa de Tomás hizo que doña Elvira desviara por un momento la mirada, quizás reflexionando sobre las palabras de su hijo. Sin embargo, la sociedad en la que habían sido criados tenía garras que se aferraban con fuerza a las mentes y corazones de las personas. Amelia, comenzó doña Elvira después de un largo silencio. Entiendo que crees estar enamorada, pero nuestras realidades son diferentes. Rafael, por muy amable que sea, no puede ofrecerte la vida que hemos planeado para ti. El matrimonio con don Federico es una alianza que asegura nuestro futuro. No se trata solo de ti, sino de toda nuestra familia. La voz de doña Elvira tenía un matiz de desesperación, como alguien que intenta aferrarse a una balsa en medio de un mar embravecido. Amelia sintió que el mundo comenzaba a tambalearse a su alrededor. Las palabras de su madre eran un recordatorio amargo de las cadenas invisibles que la ataban, pero también le daban fuerza. Madre, entiendo tu preocupación, pero no puedo sacrificar mi felicidad por una vida de conveniencia. El amor que siento por Rafael es verdadero y estoy dispuesta a luchar por él. La determinación en su voz era inquebrantable, y por un momento doña Elvira pareció tambalearse ante la firmeza de su hija. Silencio llenó la habitación, un silencio cargado de posibilidades y caminos que podían bifurcarse. Doña Elvira, con una mezcla de resignación y comprensión, se levantó, su figura una sombra alta y majestuosa frente a la luz que entraba por las ventanas del salón. Amelia, no puedo pretender que esto sea fácil para mí. Eres mi hija y lo que quiero es lo mejor para ti. Pero si este es tu deseo, si este Rafael es realmente quien dices que es, entonces tendrás que demostrarme que todo esto es más que un capricho pasajero. Amelia asintió, sabiendo que lo que su madre pedía no era sencillo, pero también sabiendo que haría lo que fuera necesario para probar la sinceridad de su amor por Rafael. La conversación había abierto una puerta que antes estaba cerrada, y aunque el camino por delante era incierto, había dado el primer paso hacia la libertad. Con el corazón palpitando con una mezcla de temor y esperanza, Amelia salió del salón, sabiendo que el próximo paso era hablar con Rafael sobre esta nueva posibilidad. Sabía que no sería fácil convencer a su madre completamente, pero al menos ahora había una oportunidad, una brecha en las murallas que había construido durante toda su vida. Y esa pequeña esperanza era suficiente para mantenerla firme en su resolución. Queridos oyentes, ¿alguna vez han tenido que luchar por un amor que parecía imposible? Nos encantaría que compartieran sus historias o recuerdos de amores que desafiaron las expectativas. Su voz y sus experiencias son un consuelo en este viaje de amor y desafío. No olviden suscribirse al canal para seguir acompañando a Amelia y Rafael en las próximas etapas de su historia. ¡Hasta la próxima! La incertidumbre que había marcado los días de Amelia no tardó en ceder su lugar a una determinación renovada. El permiso tácito que su madre le había dado para demostrar la sinceridad de su amor hacia Rafael se había convertido en un rayo de esperanza. A pesar de las dudas y presiones que aún se cernían sobre ellos, Amelia sabía que tenía un aliado en su hermano Tomás y una puerta abierta, aunque fuera una rendija, hacia un futuro diferente. Esa misma tarde, después de la tensa conversación con su madre, Amelia se reunió nuevamente con Rafael en el claro del bosque, el pequeño refugio que se había convertido en su santuario. La luz del atardecer se filtraba a través de las hojas, creando un aura mágica a su alrededor. Rafael, al verla llegar, le sonrió con esa mezcla de calidez y complicidad que siempre la hacía sentir en casa.
Amelia, dijo, tomando sus manos entre las suyas, ¿cómo fue? ¿Qué dijo tu madre? Amelia respiró profundamente antes de responder. Fue difícil, Rafael. Al principio no quería entender, pero Tomás me apoyó y creo que logré que viera que esto es más que un simple capricho. Me ha dado una oportunidad, una sola, para demostrarle que lo nuestro es real. La sinceridad y el peso de sus palabras flotaban en el aire, y Rafael, conmovido, la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza. Lo haremos juntos, Amelia. No dejaré que te enfrentes a esto sola. Con el corazón lleno de una emoción que no podía describir, Amelia sonrió. Sabía que el camino por recorrer sería arduo, pero también sabía que, con Rafael a su lado, nada era imposible. Tenemos que ser cuidadosos, prosiguió Rafael, con un tono que mostraba tanto su amor como su preocupación. Necesitamos demostrarle a tu madre y quizás al resto del valle que nuestro amor no es una amenaza, sino una fuerza que nos hace mejores. Mientras caminaban por el bosque, el plan comenzó a tomar forma en sus mentes. Necesitaban mostrar a la comunidad quién era realmente Rafael, no solo el humilde carpintero, sino un hombre íntegro, trabajador y digno de respeto. Amelia sugirió que comenzaran involucrándolo en las actividades del pueblo, haciendo visible el respeto que muchos ya sentían por él. Rafael, aunque algo reacio a llamar la atención innecesaria, comprendió que era un paso necesario para su objetivo. En los días que siguieron, Rafael comenzó a participar más activamente en las ferias y eventos comunitarios, mostrando sus habilidades como carpintero y su disposición para ayudar a quien lo necesitara. Cada pequeño gesto, cada sonrisa compartida con los pobladores, ayudaba a construir una nueva percepción de él. No como un extraño o un simple trabajador, sino como un miembro valioso de la comunidad. Amelia, mientras tanto, continuaba encontrando momentos para reunirse con él en secreto, donde podían ser simplemente ellos mismos, lejos de miradas inquisidoras. Sin embargo, el destino, siempre caprichoso, no tardó en poner a prueba su recién encontrada estabilidad. Un día, mientras Amelia ayudaba a organizar una recaudación de fondos para la iglesia local, escuchó un murmullo creciente entre las mujeres del pueblo. Una de las amigas de su madre, una mujer conocida por su lengua afilada y su inclinación por el chisme, había visto a Amelia y Rafael juntos en uno de sus encuentros clandestinos. La noticia se había propagado rápidamente y ahora las habladurías amenazaban con deshacer todo el progreso que habían logrado. Amelia sintió cómo el miedo se enroscaba en su estómago, una sensación fría y paralizante. A pesar de sus mejores esfuerzos para mantener la compostura, sabía que las consecuencias de esos rumores podrían ser devastadoras. Esa noche, mientras el crepúsculo comenzaba a envolver la hacienda, decidió que debía hablar con su madre una vez más, antes de que las habladurías llegaran a sus oídos de otra manera. Al encontrar a doña Elvira en la biblioteca, la misma habitación donde tantas veces había aprendido sobre el mundo a través de los libros, Amelia se armó de valor para abordar el tema. «Madre», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, «sé que has escuchado cosas sobre mí, Rafael. Quiero que sepas que, aunque algunos puedan malinterpretar nuestras intenciones, lo que sentimos es verdadero y no va a cambiar». Doña Elvira, quien había estado leyendo en silencio, levantó la vista, su expresión calmada pero inquisitiva. «Amelia, sé que el amor puede hacernos actuar de maneras que nunca habríamos imaginado, pero también debes entender que lo que está en juego no es solo tu felicidad personal». Amelia, agradecida por el tono más comprensivo de su madre, asintió.
Lo sé, madre, y por eso estoy aquí, para pedirte que veas a Rafael no solo como mi elección, sino como un hombre que merece una oportunidad. El silencio se extendió entre ellas, un abismo lleno de posibilidades. Doña Elvira, quien siempre había sido una mujer de pragmatismo y reservas, pareció reflexionar por un momento antes de responder. Muy bien, Amelia, quiero conocer a este Rafael. Quizás, si es tan digno como dices, pueda entender lo que ves en él. La declaración, aunque simple, fue para Amelia un rayo de luz en un cielo nublado. Con el corazón latiendo de esperanza, Amelia salió de la biblioteca sabiendo que el siguiente paso sería crucial. Su madre había abierto una puerta y ahora dependía de Rafael y de ella demostrar que su amor podía superar cualquier barrera. A medida que la noche caía sobre la hacienda, Amelia sintió que el destino, aunque incierto, estaba lleno de promesas. Queridos oyentes, ¿creen que doña Elvira encontrará en Rafael el hombre que Amelia ve? Las pruebas que enfrentan son grandes, pero el amor tiene una forma de abrirse camino, incluso en los momentos más oscuros. No olviden suscribirse al canal para seguir cada emocionante desarrollo de esta historia de amor prohibido. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el destino de Amelia y Rafael se decidirá. El día en que Rafael iba a conocer oficialmente a doña Elvira, llegó con una mezcla de tensión y esperanza. Amelia, mientras se preparaba, no podía evitar que su mente revoloteara entre los temores y las expectativas. Sabía que este encuentro podría decidir el destino de su amor prohibido, y aunque confiaba en Rafael y en la sinceridad de sus sentimientos, también era consciente de la dificultad que representaba convencer a su madre, una mujer arraigada en las normas de la sociedad y el deber familiar. Rafael, por su parte, se levantó al amanecer, su corazón latiendo con fuerza. Había pasado la noche imaginando cómo sería la reunión, deseando con todas sus fuerzas que doña Elvira pudiera ver más allá de las apariencias y entendiera que su amor por Amelia era genuino. Se vistió con su mejor ropa, una camisa blanca inmaculada y pantalones oscuros, y con un último vistazo al espejo salió hacia la hacienda con paso firme y decidido. Amelia lo recibió en la entrada principal, su rostro iluminado por una sonrisa que, pese a su nerviosismo, no podía ocultar la felicidad que sentía al verlo. «Rafael», murmuró, tomando sus manos por un breve momento. «Gracias por venir. Pase lo que pase hoy, quiero que sepas que esto significa mucho para mí». Rafael le devolvió la sonrisa, sintiendo que, a pesar de los desafíos, había encontrado en Amelia no solo a una compañera, sino a una aliada en la lucha por un amor verdadero. Al entrar en el salón principal, fueron recibidos por doña Elvira, quien se mantenía erguida junto a una de las grandes ventanas que daban vista a los jardines. La luz del sol de la mañana creaba un halo alrededor de su figura, dándole una presencia casi majestuosa. Rafael, con respeto y cortesía, inclinó la cabeza en señal de saludo. «Señora Santillán», comenzó, su voz clara pero humilde, «es un honor conocerla finalmente». Doña Elvira, con su mirada evaluadora, asintió antes de invitar a ambos a sentarse. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable mientras la conversación comenzaba. Doña Elvira, con la precisión de alguien acostumbrada a mantener el control, formuló preguntas sobre la vida de Rafael, sus aspiraciones y cómo planeaba cuidar de Amelia si se les permitía estar juntos. Rafael respondió con honestidad, compartiendo no solo sus sueños de expandir su taller y contribuir al bienestar de la comunidad, sino también su compromiso inquebrantable de hacer feliz a Amelia. A medida que hablaban,
Amelia observó cómo la rigidez inicial de su madre se iba suavizando, aunque de manera casi imperceptible. Cada palabra de Rafael mostraba su carácter íntegro y su dedicación, no solo a su oficio, sino también a las personas que amaba. Doña Elvira, con una expresión de calma reflexiva, finalmente se dirigió a su hija. Amelia, no puedo negar que este joven tiene un aire de autenticidad que es difícil de encontrar hoy en día. Sin embargo, debes entender que el camino que eliges no será fácil y que tendrás que estar preparada para las dificultades que vendrán. Amelia, sintiendo una pequeña chispa de victoria, asintió con determinación. Lo sé, madre, pero estoy dispuesta a enfrentar cualquier desafío si eso significa estar con Rafael. Nuestro amor es fuerte y creo que con el tiempo la comunidad también podrá ver lo que yo veo en él. Doña Elvira, después de un largo silencio, finalmente sonrió débilmente, como si una carga invisible hubiera sido aligerada de sus hombros. Muy bien, Amelia. Si este es tu deseo y si Rafael es quien dice ser, entonces le doy mi bendición. Pero recuerden, será su responsabilidad demostrar que este amor puede sostenerse en el tiempo. Con esas palabras, el mundo de Amelia y Rafael pareció abrirse de par en par. La aceptación de doña Elvira, aunque condicionada, era un paso monumental hacia un futuro juntos. Rafael, sintiendo la emoción vibrar en el aire, se levantó, tomando la mano de doña Elvira entre las suyas. «Gracias, señora. Prometo no decepcionar ni a usted ni a Amelia». La calidez de su gesto selló un pacto silencioso entre ellos, un acuerdo basado en el respeto y la esperanza. Esa tarde, mientras caminaban por los jardines de la hacienda, Amelia y Rafael permitieron que la realidad de lo sucedido se asentara en sus corazones. El camino por delante no sería sencillo, pero sabían que juntos podrían enfrentar juntos. «No sé cómo agradecerte», susurró Amelia, entrelazando sus dedos con los de Rafael. «Has demostrado a mi madre y a mí que el verdadero amor no conoce barreras». Rafael la miró con una devoción que no necesitaba palabras. «Amelia, han sido tus palabras y tu amor los que han hecho esto posible. Nuestra historia solo está comenzando y estoy ansioso por escribir cada capítulo contigo». Bajo el cielo brillante del atardecer, sellaron su nueva promesa con un beso cargado de esperanza y futuro. Queridos oyentes, hemos llegado al final de este capítulo, pero la historia de Amelia y Rafael es solo el comienzo de un amor que desafía las convenciones y celebra la fuerza de los corazones valientes. El amor verdadero, al igual que la vida, puede ser complicado, pero siempre vale la pena luchar por él. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos que su luz inspire sus propios caminos. Hasta la próxima y no olviden suscribirse para nuevas historias llenas de emoción y romance.